Un informe circunstanciado por ahí que la Corte Suprema le solicita al Tribunal Supremo Electoral por este amparo que busca que se revoquen los permisos a magistrados que tienen licencia, y también sabemos de esta decisión adoptada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordena la liberación de la exfiscal Virginia La Parra. Así que sigan dando de qué hablar. Nuestros compañeros nos han confirmado que no se ha dado. No se ha dado la liberación. No se ha dado aún. Así que la Corte Suprema de Justicia sigue trabajando y nos está dando noticias. Sí. Y probablemente nos seguirá dando noticias hasta que arranquemos con el año 2024, Juan Carlos. Sí, por supuesto, y tenemos dos invitados, una invitada presencial que es la doctora Ilse Álvarez, abogada, ex viceministra de Gobernación encargada del apoyo al sector justicia, y también está con nosotros en la línea telefónica el licenciado Francisco Quesada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, catedrático universitario y actual presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON. Así es, y por supuesto a los dos les damos los buenos días, el agradecimiento por acompañarnos aquí en A Primera Hora, y aunque tenemos al licenciado Quesada por la vía telefónica, vamos a empezar con las damas como habitualmente se hace en estos espacios informativos, en estos espacios de entrevistas. Doctora Álvarez, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en A Primera Hora, y cuéntanos un poco cómo ve esto último que estábamos contando, esta semana en donde la Corte Suprema de Justicia, que hay que recordar que se está recién inaugurando en los puestos, ya toma una decisión, la Cámara Penal, como ordenar la liberación de Virginia La Parra y también solicitarle un informe circunstanciado al Tribunal Supremo Electoral sobre esta decisión de revocarle la inmunidad a algunos de ellos. Así que, no, perdón, por el amparo que solicita que se reincorporen a sus labores. ¿Cómo lo está viendo usted? Una semana que normalmente no tiene noticias, pero la Corte Suprema de Justicia sí está dando de qué hablar. Bienvenida. Buenos días. Hola Juan Carlos y Beatriz y a todo el público que nos escucha. Un honor estar. Espero que hayan pasado felices fiestas. Han sido fiestas muy movidas, como ustedes dicen. Sí. Un año muy movido, doctor. El tema legal acapara todos los espacios de prensa nacionales e internacionales. Pues comentarles que efectivamente yo veo con muy buenos ojos el trabajo de la Cámara Penal. Me ha gustado mucho que ellos hayan revisado el tema de la libertad, básicamente porque la libertad debe ser en lo indispensable y para asegurar la presencia del procesado en el expediente y durante la investigación penal. Y yo leí en la prensa que la señora ya ha cumplido como el 45% si saliera condenada de la condena. Por lo tanto, digamos, el tener la privada de libertad no obedece a un criterio judicial efectivo, y la razón es muy simple. Si, digamos, ella encontrara una condena, ella podría ser, no necesariamente le van a imponer la pena máxima porque ella es delincuente primario, es una persona que tiene una trayectoria profesional. Entonces, supongamos que le pusieran una pena intermedia, ella ya la habría totalmente cumplido con la pena privativa de libertad que ha sufrido. Yo creo que el criterio es acertado, sí me ha gustado mucho. También mencionarles que la Corte Suprema de Justicia tiene 13 magistrados, el magistrado presidente que no integra Cámara, está la Cámara Civil, la Cámara Penal, ¿verdad? Y tenemos la Cámara de Amparos y Antejuicios. Entonces, yo lo que quiero decirles es que son diferentes cámaras dentro de una misma Corte. El trabajo de la señora La Parra lo vio la Cámara Penal, el trabajo de los amparos lo verá la Cámara de Amparos. Sin embargo, dependiendo del tipo de amparo, hay amparos que son en pleno, digamos como estos, que son de gran importancia política, y yo me imagino que, como ya los magistrados no gozan del derecho de antejuicio, lo que están haciendo es intentando asegurar si ellos van o no van a regresar a sus funciones públicas, porque recordemos que el Tribunal Supremo Electoral todavía tiene algunos trabajos importantes que realizar y está desintegrado, porque no tenemos titulares, digamos, en el país, y lógicamente hay decisiones todavía que tomar. La Corte Suprema tiene que tomar la batuta en ese sentido y recibir los informes y esperar cuál es la fecha máxima de retorno de los permisos laborales, porque recuérdense que son funcionarios de Estado, pero tienen, igual que todos los seres humanos, derecho a sus vacaciones, a sus permisos, a sus licencias, por ejemplo, el fallecimiento de alguien. Entonces, independientemente si tienen o no un pacto colectivo, todos los seres humanos tienen derecho a su descanso, a sus vacaciones, que no se acostumbra en medio de un proceso electoral, ¿verdad? Gracias, doctora. El licenciado Quesada, me da muchísimo gusto poderlo saludar. Espero que haya tenido una muy feliz Navidad y que tenga usted un año 2024 lleno de éxitos. Y quisiera comenzar con eso, doctor, licenciado Quesada. ¿Qué desafíos ve usted para la actual Corte Suprema de Justicia y cómo analizar esos desafíos tomando en cuenta de que apenas están tomando los cargos y ya en 3 meses estará comenzando el proceso para poder renovar esa Corte Suprema luego del problema institucional que ha tenido ese alto organismo de Estado? Muy buenos días, licenciado Quesada. Muy buenos días, Beatriz, Ilse, Juan Carlos, una muy feliz y bendecida Navidad. Espero que la hayan pasado en familia, que la hayan pasado en paz y que la hayan realmente pasado esos días de tanta espiritualidad.
Pues bueno, es una corte que tiene un periodo extraordinariamente breve. La Corte Suprema de Justicia pues tiene dos grandes campos de actuar, el campo jurisdiccional, como en la integración de las cámaras, como bien nos lo explicaba Ilse, pero tiene el campo administrativo. Yo diría que el campo más vasto es el administrativo, porque uno es ser el gran jurado y el segundo es procurar que haya justicia. Y ese campo recorre muchísimas instancias, muchísimas dependencias. Pero si a eso le agregamos a este periodo extraordinario que se van a convertir en comisión postuladora, donde van a estar ocupados los magistrados, por lo menos de la Suprema, y muchos magistrados de las salas de apelaciones, entonces va a ser un periodo extraordinariamente breve. Creo que lo más que pueden aspirar es a tratar de cumplir el plan de trabajo o el programa anual que les haya dejado programado la anterior corte, la anterior magistratura, porque ellos levantar eventos, ellos planificar anualmente, etcétera, están bastante limitados. Entonces se tendrán que conformar con el hecho de poner al día su mesa, su aspecto jurisdiccional, pero el tema administrativo, que es una planificación de largo aliento, eso creo que les va a quedar muy corto el tiempo, y como digo, se va a interrumpir el tema por el aspecto de ser comisionados de postulación, varios de sus integrantes. Eso también implica que muchos de ellos han llegado no para estar unos meses, sino que lo que están haciendo es, como naturalmente fue su interés, el que quieren postularse para una futura reelección, y desde esa posición pues poder influir de una mejor manera. Yo no digo que eso sea malo, la intención cada quien cómo la va a interpretar, pero desde ahí pues van a tener una movilidad de cintura mucho mejor que la estarían haciendo desde fuera. Entonces creo que para algunos fue un atractivo ingresar con tan corto tiempo, pero como les digo, desde esa proyección política. Y precisamente dándole seguimiento a esto que nos está diciendo el licenciado Quesada, doctora Álvarez, ¿cuánto puede ser estos 10 meses de gestión una plataforma precisamente para que los magistrados actuales, estos que solo fueron designados para 10 meses, puedan proyectarse a ser reelectos y que en realidad estén en el puesto mucho más que estos 10 meses? Yo creo que tenemos que analizar cuántos de ellos han sido magistrados de carrera, y tenemos varios en realidad entre los que están en esta nómina. Y me parece que sí tienen un reto muy importante, un gobierno de transición que ha tenido muchos conflictos en medio de problemas políticos, legales serios, en medio de una constante, digamos, advertencia internacional sobre medidas legales que se pueden asumir, ¿verdad? El reciente conocimiento de que a todos los diputados que votaron para levantar el antejuicio a los del Tribunal Supremo Electoral les fueron retiradas las visas a todos en comunicación oficial. Un comunicado de más de 300 retiros de visas, de los cuales algunos nos enteramos, algunos no. Creo que hay un escenario complejo. Sin embargo, hay muchos que son magistrados de carrera, los cuales me imagino que están esmerándose precisamente por recobrar esta confianza en la ciudadanía, y adicionalmente porque quieren postularse para una reelección. A esto también hay que agregarle que hace poco se le incluyó en la lista Engel a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que es interesante, porque yo en algún momento leí en alguna comunicación que decía que Guatemala ya se comparaba con el caso de Nicaragua en cuanto a las medidas que políticamente se habían administrado contra funcionarios de Estado. En realidad el gobierno americano como que ha ido subiendo grados, digamos, de complejidad en el manejo internacional. Inclusive yo veo que ahora sumó a todos sus aliados estratégicos y políticos de la Comunidad Europea, por ejemplo, donde, digamos, yo entiendo, y voy a dar un ejemplo, que, por ejemplo, alguien dijo, bueno, es que si nos quitan la visa americana, pues vamos a ir al Euro Disney, ¿por qué no viajar a México? Y entonces ya surge dentro de México la ponencia, retirémosle la visa también a los guatemaltecos que están en estas listas, porque si Estados Unidos no los quiere, ¿por qué los queremos nosotros? Entonces, hemos visto una reacción del mundo, digamos, hacia lo exterior, de maneras de entender lo que está pasando en el país, y cómo estos países van a generar un aplauso, ¿verdad? O una reprimenda hacia lo interno. Yo sí he visto que, digamos, el estar en una lista no afecta la capacidad que yo tengo de optar a un empleo público. Esto, a través de los diferentes procesos, pues no ha generado, digamos, que alguien sea excluido de estar en una nómina. Así que, digamos, hacia lo interno no, pero internacionalmente sí ha tenido una complejidad política legal. Licenciado Quesada, ¿cuán lastimado ha dejado este año 2023 a la institucionalidad guatemalteca? Y se lo planteo de la siguiente forma: el Ministerio Público abiertamente
pidió que se anulara el proceso de elecciones. Se da una renovación de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones con una cicatriz profunda. 4 años en los cuales no se cumplió con los tiempos establecidos por la Constitución Política de la República. Y todavía al otro poder del Estado, usted ve que a los diputados no se les manda un mensaje de confianza. Por el contrario, lo que se dice es desconfío de su honorabilidad. ¿Cuán lastimado deja este 2023 a la institucionalidad guatemalteca, licenciado Quesada? Pues habría que poner, digamos, cada cosa en su lugar. El primer tema, la no renovación de las Cortes, creo que fue una de las afrentas más grandes contra la República, contra la Constitución. Y esto lo que denotó es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, concretamente de la 7ª magistratura, la dirigida por la licenciada Gloria Porras, violaron la Constitución pese al juramento que tenían de preservarla, y esto lo hicieron únicamente por cuotas de poder, en el sentido de que como sus candidatos no pudieron ser electos, lo que hicieron con una caja de resonancia fue evitar que el Congreso en ese momento no pudiera elegir, trasladarlo a la siguiente legislatura, que lamentablemente para ellos aprovecharon de esa coyuntura para no elegir y doblegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces estábamos con un sistema republicano realmente que le faltaba una de las patas más valiosas. Sin embargo, como es la política exterior, que ahora muchas de esas personas gozan del dorado exilio. Entonces ahí entramos pues muy mal. El mensaje que se está dando es que la Corte de Constitucionalidad lo puede todo, inclusive violentar la Constitución. Finalmente pues logramos restablecer el sistema. El Congreso de la República es la institución más desprestigiada que hay ante las encuestas que se han hecho de opinión, pero paradójicamente las candidaturas oficiales y paraoficiales fueron renovadas por la población. Tenemos la presencia de las 2 bancadas más grandes con diputados altamente conocidos y otras bancadas donde hay diputados altamente conocidos, o sea, fueron renovados. La población volvió a votar por estos proyectos que a nivel urbano los señalamos muy fuertemente, los censuramos muy fuertemente, pero la población los pidió. Entonces aquí lo que vamos a tener es un balance en el sentido de que la población pidió este Congreso. No es un Congreso que ya viene arrastrado, sino que es un Congreso nuevo. Va a converger con un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, como le ha sucedido a varios presidentes que han tenido que salir a enfrentar o a negociar en el buen sentido o en el mal sentido con el Congreso. Vamos a tener una fiscalía de diferente orden, digamos, pero en fin, esas son las condiciones que el sistema republicano reservó. Afortunadamente no hay una concentración de poder, que es lo más perverso que puede haber. Sí hay un choque de poderes naturalmente, entonces vamos a ir viendo cómo el tema se va a ir desenvolviendo, pero sí tenemos que apartar de una vez por todas esa consigna de que ya estaba planteada inclusive en la Corte de Constitucionalidad, que el presidente quería gobernar a sus anchas y quería despedir a la fiscal como sucedía anteriormente, o que el Congreso de la República se tiene que doblegar al Ejecutivo o viceversa. No, aquí lo que vamos a entrar es en esa dinámica republicana que se da en todos lados del mundo, y pues si para ello van a tener que ponerse de acuerdo, hacer negociaciones éticas y políticas, pero yo no digo negociaciones ilícitas, sino que las clásicas negociaciones que hay, pues bueno, será una manera de desentrampar a cada uno de los organismos del Estado, y sobre todo pues el papel del Congreso de la República a nivel constitucional. Desde aquel entonces del 85, con mucha dedicatoria se le concentraron muchos poderes, y pues siempre tiene la última palabra el Congreso de la República en lo que es el peso relativo de cada uno de los organismos. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.